A continuación, nos acompaña la doctora Angélica María González Clavijo, docente de la Universidad Nacional de la Unidad de Endocrinología Oncológica. También hace parte del Instituto Nacional de Cancerología con su charla Perlas del nódulo tiroideo para el internista. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Bueno, buenos días. Sí. ¿Ya está la charla? Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a dar esta charla. Quiero empezar con una frase muy sencilla, pero muy relevante en la práctica clínica. ¿Dónde se mueve? ¿Hacia allá? Ok. ¿Qué pasaría? Dale, a ver. ¿Se apagó? Ah, se apagó. Bueno, la pregunta sencilla es, ¿cuántos de ustedes se han visto enfrentados en la consulta externa a iniciar el seguimiento y establecer la ruta diagnóstica de un paciente que llega con una ecografía que dice nódulo tiroideo? Seguramente más de uno, se movieron muchos. Y pues lo primero que uno se enfrenta es definir, lo que quiere establecer es si ese nódulo es benigno, que podemos vigilar, o es el inicio de una historia mucho más compleja. Porque el nódulo tiroideo se ha convertido en un verdadero reto para el clínico, no por su rareza, realmente es muy frecuente, sino que muchas veces podemos correr el riesgo de banalizarlo o de sobrediagnosticarlo. Entonces, mi intención el día de hoy es mostrarle estas perlas clínicas que considero son herramientas importantes para que ustedes, cuando les llegue un paciente con un nódulo tiroideo, establezcan la ruta diagnóstica y terapéutica a seguir. Y quiero tocar estos puntos. Vamos a hablar rápidamente de la prevalencia. Creo que el primer paso es establecer la función tiroidea. El estudio clave aquí va a ser la ecografía de tiroides y voy a darle unos tips para identificar cuál nódulo podría ser sugestivo de malignidad y cuál ser realmente benigno. ¿Cuáles serían las indicaciones de ACAP? ¿Cómo se interpreta ese resultado de ecografía? La utilidad de los marcadores tumorales, las banderas rojas y cómo vamos a hacer el seguimiento. Entonces, la intención es que ustedes aprendan en estos 20 minutos cómo tomar decisiones más acertadas y, por lo tanto, disminuir la incertidumbre. Entonces, los nódulos tiroideos tienen una frecuencia del 4 al 7% cuando usted los encuentra en el examen físico, pero la prevalencia aumenta a casi un 70% por ecografía. Pero miren, menos del 5% constituyen cáncer. Entonces, aunque el cáncer de tiroides está entre las 10 principales causas de cáncer a nivel global, la mortalidad es muy baja. Y esto es lo que nos hablan las estadísticas de Globocan del 2020, que hay una prevalencia en el mundo del 3 al 4% del cáncer de tiroides, hace parte de las 10 primeras causas. La incidencia está aumentando continuamente, pero esto no significa que el cáncer de tiroides sea mucho más agresivo. Por el contrario, la mortalidad se ha estabilizado e incluso hay una tendencia a disminuir. Entonces, puede que estemos haciendo es sobrediagnosticar, ¿sí? Entonces, quizás una de mis tensiones aquí es que no todos tienen que biopsiarse. No todos, y no todo paciente hay que tomarle una ecografía de tiroides. ¿Qué es sobrediagnosticar? Entonces, es diagnosticar una enfermedad que nunca causará síntomas y que nunca causará la muerte. Y usted con el sobrediagnóstico lo que hace es convertir a una persona sana en un paciente. Y eso va a tener implicaciones emocionales, a nadie le gusta sentirse enfermo, pero adicionalmente va a sobrecargar los sistemas de salud, porque va a haber aumento en gastos y recursos que podrían destinarse a otras necesidades. Pero ¿cuál es el punto clave? A usted le llegó ya un nódulo tiroideo, ¿qué vamos a hacer? Creo que lo primero es establecer la función tiroidea. ¿Por qué? Porque si ya nos llegó el paciente con el nódulo tiroideo, usted le pide el perfil tiroideo y tiene una TSH suprimida, pues va a enfocar la ruta a establecer si es el origen del hipertiroidismo. Entonces, seguramente usted tomará una gamografía de tiroides, ¿cierto? Y si la gamografía de tiroides aparece un nódulo caliente, que ya lo va a ver en la siguiente diapositiva, le dirá a usted que ese nódulo generalmente es benigno. Y ese nódulo evitará una CAF.
Pero si en la gammagrafía el nódulo es frío, habrá un mayor riesgo de malignidad y será una indicación para hacer una CAF. Una TSH normal o elevada, pues lo que nos definirá es que usted tomará la conducta de realizar biopsia o no según las características de la ecografía. Aquí un esquema de cómo lo encontraríamos en una gammagrafía real y cómo se haría la conceptualización en un esquema. Entonces, en un nódulo caliente es hipercaptante, lo más probable es que sea nódulo benigno. Por el contrario, un nódulo frío, hipocaptante, tiene una mayor probabilidad de que ese nódulo sea maligno. Ya en el siguiente punto es la ecografía de tiroides. La ecografía es la herramienta clave para establecer y guiar esta ruta diagnóstica. Entonces, primero para confirmar la presencia del nódulo, y a veces los pacientes dicen, tengo algo en la tiroides y están señalando por allá arriba y lo que es un ganglio y no tiene que ver nada con la tiroides. Obviamente, para caracterizar lo que usted encuentra en la palpación, por supuesto, para describir las características ecográficas y poder empezar a predecir ese nódulo es maligno o ese nódulo es benigno, y para establecer a quiénes llevaría a CAF. Y antes de empezar a dar como pautas directas de cuál hallazgo ecográfico es más sugestivo de malignidad o benignidad, quiero empezar con esta diapositiva estableciendo que todo nódulo que usted palpe tiene que llevarse a ecografía. ¿A quiénes les pediría ecografía si usted no encuentra nódulo tiroideo? No es evidente. ¿A quiénes? A los pacientes que tengan historia familiar en primer grado de consanguinidad de cáncer de tiroides. Ese paciente se merece una ecografía. Antecedente de irradiación en el cuello. Ese paciente merece una ecografía. Y síndromes hereditarios asociados a cáncer de tiroides, como el síndrome de Cowett, la poliposis adenomatosa familiar, la neoplasia endocrina múltiple. Ese paciente también se merece una ecografía de tiroides. ¿Y cómo se evalúan las características de malignidad en una ecografía? Cada vez nos hacen las cosas más sencillas. Y si usted pues tiene problemas para memorizar, fácilmente pone en Google y coloca ahí en el buscador TIRADS. ¿Qué es el TIRADS? Es una clasificación estandarizada que evalúa el riesgo de la malignidad en los nódulos tiroideos y que nos ayuda a definir una aspiración por aguja fina. ¿Qué va a evaluar el TIRADS? Va a evaluar 5 puntos. El primero, composición, es decir, si el nódulo es sólido, quístico o mixto. Segundo, si es hiperecogénico, isocogénico o hipocogénico, va a establecer el nivel de cogenicidad del nódulo. La forma, si es más alto que ancho, es un ítem más de riesgo de malignidad. Si está bien definido o es irregular, y la presencia de calcificaciones, especialmente las micro. Entonces, miren aquí, composición, este es un quiste clásico, tranquilos, eso no pasa nada, es benigno, no necesita nada más. Un nódulo que tiene que es mixto, aquí hay una parte sólida, aquí una parte líquida, de pronto si hay otros criterios, pues se tendría que biopsiar en la parte sólida, y aquí está un nódulo sólido que tiene un mayor riesgo de malignidad. Ecogenicidad, pues habla de la ecogenicidad del nódulo con respecto al parénquima tiroideo circundante, entonces isoecogénico es que parece al parénquima tiroideo, este es un riesgo bajo de malignidad. Hiperecoico, es decir, mucho más brillante que el tejido que alrededor, también es bajo riesgo de malignidad, pero si es hipoecoico, es decir, es más oscuro que el tejido circundante, este da un punto de malignidad. La forma. Mira aquí este nodulito es más ancho que alto y aquí es más alto que ancho. Ser más alto que ancho da riesgo de malignidad. Los márgenes, miren que este es irregular, mientras que este es muy definido. Este de arriba tiene mayor riesgo de malignidad. Aquí, miren la presencia de microcalcificaciones, ambas diapositivas tienen calcificaciones, esto nos da un punto de malignidad. Entonces, ¿cuáles serían las características ecográficas a las que yo les debo correr? Y esos pacientes ya necesitan una biopsia por aspiración con aguja fina. Entonces, los que son sólidos y que son hipoecoicos. Los que son más altos que anchos, miren acá, este es un vaso, aquí más alto que ancho, que tienen márgenes irregulares, que hay presencia de calcificaciones y que si, por ejemplo, adicionalmente se tiene una adenopatía sospechosa, pues un criterio adicional. Y en el TIRADS, que lo que les decía, usted busca en el buscador, en Google, y usted va llenando datos. Entonces, composición, sólido, 2 puntos en la calculadora.
Muy hipoecoico, 3 puntos. Forma más alto que ancho, 3 puntos. Márgenes irregulares, 2 puntos. Si hay extensión extratiroidea, 3 puntos. Si hay calcificaciones, 3 puntos. Y usted va sumando. Y lo que le arroje la calculadora, si hay 0 puntos, pues es un TIRAS 1. No necesita CAF, es un nódulo benigno. Tranquilo, no necesita nada más. Si es 2 puntos, sigue siendo benigno, no es sospechoso. Empezamos a tener dificultad con los TIRAS 3, 4 y 5. 3 puntos nos da un TIRAS 3, es levemente sospechoso y ahorita en la siguiente diapositiva concretaremos eso, pero ese TIRAS 3 necesitará biopsia solo si el tamaño de la lesión es mayor a 2.5 centímetros. Un nódulo TIRAS 3 de 8 milímetros, déjelo quieto, tranquilo, no pasa nada. Un TIRAS 4 moderadamente sospechoso, ahí el ACAP ya baja el punto de corte, sería mayor a 1.5 centímetros, y si es un TIRAS 5, es decir, altamente sospechoso, tiene todas estas características que les acabo de encontrar, ya el tamaño para establecer ACAP es 1 centímetro. Entonces, ¿a quién les vamos a realizar ACAP? Vamos a tener en cuenta 2 criterios, las categorías TIRAS y el tamaño de la lesión. Entonces, 1 y 2, no biopsia. No hay necesidad, con cualquier tamaño. TIRAS 3, el riesgo estimado de cáncer es menor del 5%, pero hay un riesgo. El riesgo aumenta con el tamaño. Entonces, lesiones mayores a 2.5 centímetros, biopsia. El TIRAS 4 tiene una sospecha de malignidad del 5 al 20%. Entonces, el punto de corte de tamaño disminuye. Lesiones mayores a 1.5 centímetros, habría que llevarlos a CAF. Y en los TIRAS 5, que son altamente sospechosos, mire que el riesgo de malignidad aumenta, mayor al 20%, entonces usted ya les debe hacer biopsia con un tamaño mayor a 1 centímetro. En los bocios multinodulares, porque a veces también es como la duda, ¿cuál biopsia? Tengo muchos nódulos presentes. Mire, todos los que sean sospechosos. Y ya definimos, vamos y pasamos y decidimos que ese paciente lo vamos a biopsiar. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar el resultado de la citología? Y lo vamos a hacer por medio del sistema Bethesda, que es un sistema de clasificación estandarizada para poder guiar esos resultados de citología por acá. Y ustedes se darán cuenta, quizás, o lo han visto, que les llega el reporte y les va a dar 6 letricas, 6 números, perdón, Bethesda 1 a 6. Bethesda 1 es que la muestra fue insuficiente, y eso a veces ocurre cuando usted biopsia nódulos muy chiquitos. Entonces, nódulos que a veces ni les mete la aguja de 4 milímetros para que los biopsie, si usted se empieza a complicar la vida. Seguramente el resultado va a ser un Bethesda 1, que lo que va a tocar hacer es repetir, pero usted puede decir, oiga, me equivoqué en la primera, no tenía las características, déjelo tranquilo al paciente y siga. El 2, el que quisiéramos todos tener, tiene un riesgo de malignidad del 0 al 3%, seguimiento, frescos. Empezamos a tener problema con los Bethesda 3 a 6. El 3 tiene un riesgo de malignidad del 10 al 30%, habla de atipias celulares o lesiones foliculares indeterminadas. El riesgo aumenta un poquito, pero miren que es mucho más probable que sea benigno que maligno. Entonces, cuando tenemos un Bethesda 3, la conducta sería repetir el ACAF. Antes hablaban que había que esperar unos meses para repetir el ACAP. Bueno, uno sigue siendo que no a la semana, a los 15 días, porque seguramente el tejido está inflamado, pero no hay que esperar mucho, usted podría repetirlo. O vamos a hablar ahorita de test moleculares y de otras muestras que podrían tener utilidad para mejorar la sensibilidad y establecer si ese nódulo realmente es maligno o no. El 4, que habla de una sospecha de neoplasia folicular, el riesgo de malignidad es del 25 al 40%. Las conductas que establecen las guías internacionales es que ese paciente debería ser llevado a hemitiroidectomía. Pero si, digamos, su paciente tiene miedo y pues uno tiene miedo a que lo operen el cuello, está muy reacio, o usted mismo como médico tiene duda realmente ese nódulo sea maligno o no, también podríamos utilizar estrategias como los test moleculares. El 5, que la malignidad es del 5 a 75%, no hay duda. Ese paciente tiene que ser llevado a tiroidectomía. Y los 6, con una malignidad superior al 97%, tampoco hay duda. Ese paciente hay que llevarlo a tiroidectomía. Entonces, ¿cuál es la utilidad de los test moleculares en nódulos tiroideos? Primero, establecer que esos test tienen utilidades en los nódulos indeterminados, es decir, los 3 o 4. Podemos hacer uso de Afirma o Tyrosec. Se hacen en Colombia, pero no se analizan acá, es decir, toman las muestras y las analizan por fuera del país. Afirma hace análisis de más de 100.000 genes por ARN, por análisis de ARN.
mientras que Tyrosec es por NGS, estableciendo o tratando de encontrar los 100 genes más frecuentes asociados a cáncer de tiroides. Son un test complementario, vuelvo e insisto, en Bethesda 3 y 4, que nos ayudará a tomar decisiones clínicas más seguras. Importantísimo, tienen un valor predictivo alto. ¿Qué significa tener un valor predictivo alto? Si el resultado es negativo, la probabilidad de que esa persona no tenga cáncer es muy alta. Entonces, lo que queremos es que salga negativo. ¿Y quiénes no realizarían test moleculares? Por supuesto, en nódulos que no reúnen criterios de ACAF, en nódulos Bethesda 2, porque son benignos, y en Bethesda 5 y 6, porque es clarísimo que son malignos. Y cuando haya muy alta probabilidad de cáncer. Bueno, siguiente como perla que deberíamos discutir es los test moleculares, porque estoy viendo con frecuencia que algunos médicos en particular empiezan a tomar tiroglobulina. No estoy hablando de anticuerpos antitiroglobulina, sino tiroglobulina. ¿Tiroglobulina qué es? Una proteína que se encuentra en la tiroides que nos ayuda a hacer, o que es el precursor de las hormonas tiroideas. No es útil en el diagnóstico del nódulo tiroideo. Se eleva en casi todo, en patologías benignas y malignas. ¿Cuál es la utilidad de la tiroglobulina? Cuando el paciente ya no tiene tiroides en el contexto de un paciente con cáncer de tiroides que ha sido llevado a tiroidectomía y ablación con yodo. La tiroglobulina es el marcador de seguimiento. Pero si el paciente tiene tiroides, ¿para qué le toma tiroglobulina? No le va a dar información. Calcitonina, bueno, no lo tomé aquí estamos hablando principalmente de cáncer de tiroides de origen folicular. La calcitonina es un marcador de cáncer medular de tiroides, que viene de las células parafoliculares, es mucho más infrecuente, no se recomienda medirlo de rutina en los nódulos, es de baja prevalencia, de alto costo, tiene muchos falsos positivos, pero a quienes sí de pronto valdría la pena medir calcitonina. En los pacientes que tengan pues, familiares con neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o en el contexto de cáncer medular de tiroides familiar. O cuando la citología está como indeterminada y bueno, hay otros criterios para pensar que ese paciente tiene cáncer medular de tiroides, tendría algún valor. Bueno, el PET con FDG, yo creo que no debería traer mucho esta diapositiva, pero cada vez hacemos más PET con FDG. Y a veces en el contexto de cualquier otra enfermedad, por ejemplo, en el seguimiento de un linfoma o bueno, en infecciones, TBC, se encuentran con un nódulo tiroideo que capta. Primera cosita, un nódulo que capta en un PET con FDG tiene más riesgo de malignidad. Ese nódulo debería ser llevado, pues primero a estudio con ecografía y por supuesto a CAF. Porque digamos un nódulo que tiene un Bethesda 3, que el riesgo estimado de malignidad es del 10 al 30%, si capta en el PET con FDG, la probabilidad de que ese nódulo sea maligno sube del 40 al 60%. En el Bethesda 4, que tiene una probabilidad PET-FDG del 25 al 40%, si capta, si es hipermetabólico en el PET con FDG, aumenta a casi un 80%. Y nuevamente recordar, bueno, no lo había dicho, tiene un valor predictivo negativo alto. Es decir, un PET que resulte negativo, su valor predictivo es muy alto y esto pues, nos puede ayudar a evitar una cirugía innecesaria y a optar por una conducta de observación. Las red flags, ¿a quién le debemos correr? ¿Cuáles son los nódulos más sospechosos de malignidad? Nódulos de crecimiento rápido, firmes, duros, que están adheridos a tejidos adyacentes. Los nódulos localizados en el istmo, ¿sí? Es mejor correrle a esos. Por supuesto, cuando ya hay cambios de la voz, si hay parálisis de la cuerda vocal o síntomas obstructivos, si adicionalmente usted encuentra que ese paciente tiene adenopatías regionales, y muy importante, creo que voy a cambiar y poner y resaltar ese cuadrito en otro color, los nódulos en los niños. Los niños son una población especial, no deberían haber nódulos en los chiquitines. Y ya para terminar, ¿cómo se hace el seguimiento de esos nódulos? Ya sabemos a quién pedirles, ya sabemos cómo miramos la ecografía, ya sabemos qué nos explica el Bethesda, ¿cómo vamos a seguirlos? A los que usted no operó, por supuesto. Si un nódulo tenía una sospecha ecográfica alta, pero no se le realizó a CAF, por cualquier cosa, hay pacientes que realmente no quieren que los molesten. No es doloroso, pero es molesto. Y a veces como se indican biopsias para nódulos tan chiquitos puede realmente ser traumático para un paciente. Entonces,
Si hay alta sospecha ecográfica, pero no se realizó ACAF, bueno, repita esa ecografía de 6 a 12 meses y mire, y establezca si acreció o no y trate de convencer a su paciente que le toca hacerse una ACAF. Si es de baja o intermedia sospecha ecográfica, el control ecográfico lo difiere mucho más, 1 a 2 años, porque uno está viendo cada vez que hacen ecografía cada 3 meses, y entonces tiene un quiste tiroideo que de entrada sabemos que es benigno y usted le está haciendo ecografía cada 3 meses. Los nódulos mayores a 1 centímetro con baja sospecha, es decir, esos espongiformes o los quistes puros, no debería ser. Y bueno, y si quiere, repítalo, pero por allá a los 2 años. Los nódulos menores a 1 centímetro con muy baja sospecha, realmente no está indicado repetir. Pero esos nódulos tiroideos que les hizo ACAF, pero el ACAF salió benigno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si el ACAF es benigno, pero ecográficamente era sospechoso, es mejor repetir la ecografía al año. Si es benigno, el ACAF, pero ecográficamente tiene una sospecha intermedia, puede diferir el seguimiento a 24 meses. Y si ya lo ha chuzado 2 veces y los 2 son benignos, tranquilo, eso es benigno, no necesita nada más. Aquí no se ve, pero lo que dice que si en este seguimiento usted aumenta, se evidencia un aumento del 20% en 2 diámetros en el tamaño de la lesión, o hay un aumento de mínimo 2 milímetros, o el volumen aumenta un 50%, debería repetir el ACAF. Y bueno, ya para concluir, entonces estas son mis principales conclusiones. La primera, los nódulos tiroideos son muy frecuentes, pero para llevar para la casa, menos del 5% serán cáncer de tiroides. TH, medir TSH es el primer paso en la evaluación. Si está una TSH suprimida o baja, una conducta sería hacer gammagrafía de tiroides. Que la ecografía es la herramienta central e ideal para establecer el riesgo y pues recordemos esa estrategia de estandarización que se conoce como TIRADS. Que la CAF solamente cuando hay criterios ecográficos de sospecha de malignidad, no todos los nódulos se punzan. Tiroglobulina no hacer, calcitonina en casos seleccionados y los test moleculares podría usted hacerlo en los Bethesda 3 o 4. ¿Cuáles son las alertas de malignidad? Los red flag, radiación previa, historia familiar, crecimiento rápido, disfonía, adenopatía sospechosa. Derivar a cirugía cuando usted tiene un Bethesda 5-6, un 4 para hemitiroidectomía y no hacer seguimiento en nódulos de baja sospecha. Y si quisiera hacerlo porque presión de su paciente, difiéralo 4 meses. Bueno, muchas gracias. Este es mi correo si tiene alguna pregunta.